A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Don Leopoldo Lugones, que ya había pasado el medio siglo, era un reconocido poeta argentino. Un día, una jovencita de colegio tuvo que hacer un deber sobre su obra y prefirió consultar al escritor antes que a sus libros. Ella lo visitó, charlaron y él le concedió una segunda cita. Ella llegó puntual a la segunda entrevista y encontró la puerta medio abierta. Desde adentro, la voz del escritor le dijo: «Pase, jovencita». Cuando ella entró, lo encontró de pie, sobre el escritorio, y Leopoldo Lugones empezó a recitarle un poema compuesto para ella. Desde entonces, aquella pareja dispareja se hizo pareja. Se amaron en secreto, apasionadamente. Se amaron contra la diferencia de edad. Se amaron sin que sus familias lo supieran. Pero había un problema con el que Leopoldo Lugones no contaba. Su hijo era un alto mando de la policía y sospechaba de aquellos amores secretos e imposibles. Y una noche, el hijo de Leopoldo Lugones visitó al padre de la joven enamorada y le entregó las cintas que había grabado con las conversaciones de los amantes secretos. Hasta allí llegó la relación. La joven fue llevada a un lugar lejano por su padre y Leopoldo Lugones nunca cesó en su intento de volverla a encontrar. Centenares de poemas y de cartas desesperadas nunca llegaron a su destino. Al final, Lugones puso fin a su vida, pero no a su amor. Este poeta que trasegó por todas las corrientes políticas y que supo de las mieles y de las hieles del amor, estaba naciendo un día como hoy, 13 de junio de 1874, y nos enseñó que no hay nada más común que los amores imposibles. Las principales noticias del día. Titulares. Tras reunión con presidente Lasso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social permanecerá en su edificio. Kits escolares fueron sustraídos en Manta. El municipio de Quito garantiza la continuidad de la revisión técnica vehicular. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Estafa monumental. Talía Flores Correa se juega a dos bandas. Terceros le hacen el coro. Noticias del día. Tras reunión con presidente Lasso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social permanecerá en su edificio. Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mantuvo una reunión con el presidente de la República, Guillermo Lasso. La cita la había pedido el nuevo funcionario hace 2 semanas para coordinar acciones. Sin embargo, la reunión se dio en medio de la polémica por el retiro del edificio del Consejo decretado por el Ejecutivo y solicitado por el Banco Central, que había cedido las instalaciones al Consejo de Participación Ciudadana en 2010. Los nuevos consejeros solicitaron al gobierno que se conformen mesas de trabajo para encontrar una salida jurídica al problema. Y según Vera, el presidente Lasso aceptó la propuesta. Nos deja en tranquilidad de que podremos seguir usando este edificio hasta encontrar uno de mejores características para la atención ciudadana, resaltó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su informe de este 13 de junio. Y agregó que no hay plazos para este proceso. El objetivo es llegar a una mediación en la Contraloría o a un nuevo acuerdo entre las partes, ya que Vera insistió en que el Banco Central estaría cometiendo una ilegalidad en caso de terminar unilateralmente el contrato vigente. Además, Vera recordó que al inicio de sus funciones el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya había pedido a Inmobiliar que remita una lista de edificios que podrían utilizarse para el Consejo, puesto que advirtió que la zona no es segura y que la ubicación de sus oficinas no es accesible a toda la ciudadanía. En la reunión, los nuevos consejeros presentaron su plan de acción al Ejecutivo y manifestaron sus intenciones de reforzar el trabajo en las provincias y de incrementar los presupuestos participativos. Además, según Vera, hablaron de los recursos que requieren para continuar con los procesos de selección de las autoridades de control pendientes. Kits escolares fueron sustraídos en Manta. A través de redes sociales, internautas denunciaron que a una recicladora de Manta en la provincia de Manabí le vendieron como papel de reciclaje
textos escolares que el Ministerio de Educación entrega gratuitamente a los estudiantes. La situación movilizó al personal del Ministerio de Educación y de la Policía Nacional, que llegó al sitio y encontró kits que corresponden al periodo lectivo 2021-2022 y al presente año lectivo. Así lo señaló esta cartera de Estado en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter. Según el Ministerio, hasta el momento se han recuperado 767 kits de dicha recicladora de un total de 2.194 que fueron sustraídos del distrito Jaramillo-Manta-Montecristi. La cartera de Educación investiga el hurto para dar con los responsables y presentar la denuncia ante la Fiscalía, así se indicó en el documento oficial. Es nuestra responsabilidad dejar un precedente ante este inaceptable incidente, ya que perjudica la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, se refirió el comunicado. También recordó que el material educativo y los servicios que ofrece el Ministerio de Educación son gratuitos y que está prohibida la venta. El municipio de Quito garantiza la continuidad de la revisión técnica vehicular. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, anunció que la revisión técnica vehicular continuará y que actualmente el municipio está trabajando en un proceso de licitación que cumpla y que respete todos los parámetros dispuestos por las entidades de control correspondientes. El alcalde quiteño dio este aviso durante la cuarta edición de Frecuencia Quiteña de este lunes. La revisión técnica vehicular garantiza las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos con base en los criterios de diseño y fabricación de los mismos. Además, permite comprobar que se cumpla con la normativa técnica establecida. Por ello, el municipio de Quito, a través de una correcta conducción de las etapas preparatoria, precontractual y contractual, garantizará que los quiteños accedan a la revisión técnica vehicular de forma ininterrumpida, mejorando el índice de seguridad vial en la ciudad, incrementando las capacidades de operación de los centros de revisión técnica vehicular y disminuyendo la emisión de gases contaminantes. La municipalidad hace un llamado a los quiteños para que cumplan con los trámites de registro vehicular dentro de los plazos estipulados en la calendarización. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre la situación legal del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Escuchemos sus opiniones. Esta restitución de los derechos al ex vicepresidente Jorge Glass. Ahí se encontraron algunas anomalías, por no decirlas muchas, por eso la actuación de la Fiscalía. Lo fundamental, no puede existir un juez que falle en contra de un proceso constitucional. Y esto vino, además, esta decisión del juzgador, que usted ha citado debidamente, apreciado Milton, vino después que la Corte Constitucional, días antes, expresamente delimitó, detalló, determinó el delito de prevaricato en el que pueden incurrir jueces constitucionales cuando fallan precisamente incumpliendo el proceso constitucional. Y esto es importante, apreciado Milton, decirlo, el proceso constitucional. Una de las configuraciones, uno de los elementos del proceso constitucional es precisamente la competencia del juzgador. El juzgador de San Jacinto de Yaguachi será competente para conocer y establecer medidas cautelares sobre una decisión judicial por un delito de cohecho. Claramente no. Claramente no se puede, porque expresamente el proceso constitucional señala que los jueces son incompetentes para realizar medidas cautelares respecto de decisiones judiciales. No se puede, es inconstitucional, ilegal y además viola la jurisprudencia de 2 días anteriores por parte de la Corte Constitucional. Ahora, usted citaba en un tuit de ayer, ¿qué pasó con el Consejo de la Judicatura que no se ha convocado a las 7 de la noche con informe jurídico listo para sancionar al juez prevaricador de Yaguachi en el caso Glass? Y se pregunta usted, como creo que muchos, esto ya no es urgente, y me recuerda lo que pasó hace un par de semanas atrás, unas 3 semanas, con la fiscal general del Estado en una
en un intento de reunión nocturna, express. Es indudable, apreciado Milton. Aquello únicamente es el termómetro de que tenemos un órgano llamado Consejo de la Judicatura que actúa con discrecionalidad y que actúa única y exclusivamente cuando los intereses subterráneos que está protegiendo, son los que son relevantes e importantes para aquellos. Veamos esto con claridad. Hace pocos días, hace una semana, se intentó sancionar haciendo convocatorias en horas de la noche, haciendo un sainete de una supuesta razón de suspensión a la fiscal general del Estado. Yo decía, esto es un asunto de Estado, esto es relevante, esto es importante, es la fiscal general del Estado. Y se convocaron con informe jurídico de un subdirector nacional y se convocaron a las 7:30 de la noche para hacer una supuesta sanción a la fiscal. Y hoy, que tenemos un acto flagrante, un delito consumado de prevaricato, simplemente no hay convocatoria, no hay informe. Milton, luego de lo que usted ha señalado de estas expresiones que he presentado como constitucionalista serio del país, en donde realmente preocupan estos temas que se llevan indebidamente en el Estado, hace pocos minutos el Consejo de la Judicatura ha hecho un comunicado, no sé si usted lo ha visto ya, es un comunicado hace pocos minutos que señalan que no han podido actuar ellos porque el error inexcusable, esta figura de sanción, el error inexcusable únicamente puede ser sancionado por el Consejo de la Judicatura si es que existe denuncia de parte, solo si es que existe denuncia de parte. Oiga, se están burlando de los ecuatorianos. ¿Sabe lo que acaba de hacer el Consejo de la Judicatura con ese comunicado? Decirle que ellos, que son los juzgadores mañana, ya no son imparciales. Porque acaban de decir que necesitan la denuncia en contra del juez de Yaguachi. Es una barbaridad. Esto jurídicamente es incomprensible. ¿Cómo puede el Consejo de la Judicatura decir, estoy esperando la denuncia para sancionarlo? Es una barbaridad. Si el principio mínimo constitucional es de que usted será sancionado por una autoridad imparcial. El comunicado que quieren con eso congratularse con el país. No. Es intencional para dejar sin ninguna validez procedimental constitucional a lo que debían haber hecho, no pidiendo ninguna denuncia vía pública, pues generando la denuncia y actuando de oficio con lo que sí podían sancionar, que son faltas graves y leves. Esto es una barbaridad, es una vergüenza, Milton. También en Radio Suceso 101.7 estuvo Wilson Merino, concejal de Quito, y habla de los desafíos de su primer mes de gestión en la ciudad capital. Muy motivados, el Consejo Metropolitano ha avanzado en algunos temas que son fundamentales desde el arreglo institucional. Hemos resuelto, entre otras cosas, que los concejales salgamos de los directorios de las empresas públicas. Me parece que ese es un mensaje que ayuda a fortalecer la institucionalidad y la separación de poderes. Fue una decisión unánime, ¿no? Todos estuvieron de acuerdo sobre esta propuesta que hizo el alcalde. 18 concejales, 4 concejales se abstuvieron, los 4 deberán rendir cuentas a la ciudadanía, pero en términos generales una mayoría amplia que nos ha permitido empezar con pie derecho. La mayoría de las votaciones en el Consejo Metropolitano han sido por unanimidad. Por unanimidad se eligió a la vicealcaldesa, al primer vicepresidente, la conformación de comisiones y yo espero que con el paso de los días podamos seguir sosteniendo esta unidad, ¿no? No se trata ya de banderas políticas, la contienda electoral en lo seccional terminó y esto implica que todos asumamos un compromiso profundo con el futuro de la ciudad. Un futuro que tiene que venir con más oportunidades para el sector productivo, sin olvidar a la gente más desfavorecida. Necesitamos trabajar en la seguridad, trabajar en la educación, trabajar en el acceso al crédito barato, necesitamos trabajar por construir una ciudad más ecológica, más amigable. Es decir, tenemos muchísimos desafíos en la ciudad de Quito. Pues también entiendo que ya se dividieron las comisiones metropolitanas y usted está presidiendo la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad, Competitividad y Economía Popular y Solidaria. Cuéntenos un poco. Sí, así es. Uno de los mayores desafíos que tiene la ciudad es la generación de empleo. El empleo comparativamente en la ciudad está muy por debajo. 14.5% de los quiteños y quiteñas no tienen un trabajo formal y este es un indicador que nos tiene que alarmar, ¿no?
33% de los negocios han cerrado sus puertas desde la pandemia, y esto es otro indicador. Los negocios están cerrando más temprano a consecuencia de la inseguridad también, ¿no? Los vacunadores, que es algo que lo estamos viviendo también en la ciudad. Creo que la prioridad de la Comisión de Desarrollo Económico pasa por el empleo, un empleo productivo, un empleo digno, un empleo decente, ¿no? Sobre todo pensando en los jóvenes que terminan la universidad y el día de hoy no encuentran oportunidades. En las mujeres, el generar oportunidades de empleabilidad en las mujeres repercute en el bienestar de la familia. Entonces, desde esa sensibilidad habrá que trabajar. El alcalde Pavel Muñoz ha hablado de la mesa de inversiones. Atracción de inversiones es fundamental para la ciudad. Para solucionar los problemas de desempleo en su integralidad en la ciudad, se estimaría que necesitaríamos 12.000 millones de dólares. La meta que ha planteado Pavel Muñoz es de 6.000 millones de dólares. Creo que es una meta desafiante y hay que trabajar fuertemente para aquello. Hay un paso previo que es la generación de confianza. La gente invierte en una ciudad que brinda las garantías mínimas de seguridad jurídica, donde las reglas de juego están claros, donde que no vayan a estar cambiando a cada rato, ¿no? Por supuesto. Donde los países no cambian presidentes, alcaldes o funcionarios cada año, ¿no? Me parece que esa madurez democrática es la que hay que apuntalar. Necesitamos trabajar en la simplificación de trámites. Este ha sido un pedido reiterativo del tejido empresarial. Las inversiones no llegan, o cuando llegan se espantan porque el camino es tortuoso, ¿no? Una infinidad de trámites, ¿no? Creo que hay que reducir muchas ordenanzas que no aportan nada. Creo que menos es más. Necesitamos dar certezas, tratar de tener leyes que podamos cumplir, ¿no? No leyes perfectas, sino las que podamos cumplir en un contexto de crisis. Y necesitamos también trabajar en la innovación y la digitalización de procesos, ¿no? Innovar en el sector público, pensarnos formas de hacer de manera distinta, digitalizar, que hayan procesos, que haya trazabilidad, lo que se conoce como blockchain, que hayan indicadores de impacto, y para aquello hemos presentado un plan desde el espacio legislativo, desde la Comisión de Desarrollo Económico, que nos permita avanzar en estos enormes desafíos. Cuéntanos sobre ese plan, Wilson, a breves rasgos, cómo funcionaría ahora que se está como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Metropolitano. Bueno, es un plan que está anclado a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros hemos identificado cuántos de estos ODS tienen un impacto directo y cuántos tienen un impacto transversal. La buena noticia es que dentro de esta agenda legislativa, todos los ODS se topan. Estamos alineados al plan de gobierno presentado por Pavel Muñoz, que consta de 5 ejes, y también al PMDOT, que es parte del plan de gobierno y de los lineamientos que tiene la ciudad. En entrevistas, programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación, estuvo Andrés Jaramillo, analista político. Con él conversamos sobre las candidaturas que se definen en el panorama político nacional. Hemos visto ya que en las últimas horas se han definido las candidaturas y están haciéndose pues las correspondientes inscripciones en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es tu primera lectura de estos 8 posibles presidenciales? Bueno, es una elección particular en muchos sentidos. Primero, por el corto tiempo. Este corto tiempo hará que muchos de esos candidatos se vean obligados a poder trasladar las acciones principales al campo digital, porque es la forma más rápida de llegar a la mayor cantidad de gente e incluso segmentando el mensaje. Y vemos que en este arranque ha habido nombres que han despuntado precisamente en esa carrera digital. ¿Cuáles son estos? Por un lado, vemos que Jan Topic tuvo un gran arranque. En una semana pasó prácticamente a ser el 4º candidato de mayor conversación digital con referencia a los que se habían presentado hasta ese momento. Recordemos que para entonces el presidente Guillermo Lasso sonaba como un posible candidato. Entonces, en tan solo una semana hizo un gran arranque de la campaña. Hoy, sin embargo, vemos que el correísmo ha sido quien está liderando esta conversación digital, y en parte es entendible. Ellos tienen una estructura montada desde hace muchísimos años, cuentas orgánicas, también bots que apoyan su acción, y vemos que el nombre de Luisa González terminó siendo el nombre que ha copado los titulares en los diferentes medios.
Sin duda, el que Luisa González vaya como la presidenciable de UNES ha sido pues una sorpresa en las últimas horas, después de que tuvimos un amague por unos minutos de que Jorge Glass posiblemente iba a liderar el binomio. ¿Cómo ves tú este anuncio y que sea una mujer la que lidere, en este caso, pues la carrera presidencial del movimiento correísta? Hay que reconocerle al correísmo que ha tenido una campaña de expectativa muy acertada en torno al binomio. Y es que empezó con la muerte cruzada. Recordemos que arrancó con un comunicado en el que casi sorpresivamente ellos ratificaron y dijeron, ok, está bien la muerte cruzada, nos vamos a las elecciones. Cuando ellos fueron los que propusieron que se haga el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Luego, recordemos que lanzaron el nombre de Rabascal y activaron una serie de entrevistas alrededor de él para que la gente empiece a hablar. Más tarde empezó a sonar el nombre de Andrés Arauz y casi al final se incluyó el nombre de Luisa González, que para muchos puede ser un nombre desconocido, pese a la carrera dilatada que ha tenido en el sector público. Luego pasa precisamente lo de Jorge Glass, que es la cereza en el pastel de la campaña de expectativa, y finalmente la proclamación, que todos los factores nos decían además que iba a apuntar hacia allá. El comunicado de convocatoria hablaba de una candidata, no de un candidato, y además era en Puerto Viejo, es decir, iban a darle fuerza a un bastión del correísmo, pero además a proclamar a alguien que sea de Manabí, y el único nombre que hasta ahora sonaba era el de Luisa González. ¿Por qué Luisa González? Se preguntarán muchos de los oyentes. Ella representa a una facción quizás más hacia la derecha del correísmo, porque recordemos que el correísmo también confluye en varias tendencias y fuerzas políticas. Por otro lado, lo que pasó con Lenin Moreno dejó seriamente tocado al movimiento. Y ellos no se arriesgan nuevamente a que primen las encuestas, es decir, a que pongamos al candidato que más números tiene para ganar. Prefirieron esta vez a alguien que le puede ser más leal, más fiel y que además se comprometa con algo que seguramente será el eslogan de la campaña. Que voten por ella, no por ella, o no para que sea presidenta, sino que voten por ella para que vuelva a Correa. Y en ese sentido, ¿tú crees que Luisa González pueda tener una oportunidad importante en estas elecciones? Hay un fenómeno especial en estas elecciones y es que hay muchísima gente descontenta. De hecho, el 21% de los electores, que equivale a aproximadamente 2.3 millones de sufragantes, con referencia a los que eligieron prefecto en la última elección, votaron nulo o blanco. Es un número súper importante. Para esta elección seguramente crecerá ese número. ¿Qué quiere decir eso? Si más gente descontenta y que ha perdido la fe en la política anula o vota en blanco en la papeleta, le va a dar prioridad a quien tiene mayor voto duro, no necesariamente al que atrae más votos, sino al que tiene más voto duro. Y en este momento es el correísmo, y ellos lo saben. Es decir, lo que tienen ahora, que aproximadamente es entre un 20 y un 25% de los votos en la elección, les alcanza para entrar tranquilamente a la primera vuelta. La pregunta es, ¿quién les acompañará en la segunda vuelta? ¿Y quién crees tú? Creo que es muy pronto para saber quién va a ser, pero al menos vemos que ha habido un interesante despunte de 3 candidatos entre todos los que se han postulado. Por un lado está Fernando Villavicencio, que es quien ha capitalizado el que el presidente Lasso y nadie de Creo entre al panorama electoral a jugar en esa lid. Creo que él, al representar de alguna manera al oficialismo, tuvo un papel justamente muy destacado defendiendo al presidente en el juicio político, pero además al plantearse como el contrapeso natural del correísmo, es él quien ha logrado capitalizar, y eso le ha dado un impulso para que se pueda ir posicionando mejor en este arranque de la campaña electoral. En el programa Quito TV contamos con la presencia de Jonathan Quirola, astrónomo del Observatorio Astronómico de Quito, y con él conversamos de los 150 años de este histórico lugar, el Observatorio Astronómico de Quito, que está ubicado en el Parque de la Alameda. El día de hoy tenemos la presencia de Jonathan Quirola. Él es investigador de lo que es el Observatorio Astronómico de Quito. El observatorio está cumpliendo ya 150 años de vida, de trabajo fructífero en favor de lo que es los temas de investigación físicos, los temas que tienen que ver
con el cosmos, es un mundo tan bonito, tan llamativo, que desde tempranas edades además llama la atención de mucha gente. Jonathan, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? 150 años del Observatorio Astronómico de Quito. Buenas, David, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos de cumpleaños y queremos celebrarlo por todo lo alto. Por todo lo alto, precisamente la invitación dice, invitación a los medios de prensa a la cobertura del evento por los 150 años de la fundación del Observatorio Astronómico de Quito. Tengo entendido, esto se realiza el próximo jueves 22 de junio. Sí, 22 de junio, un día después del solsticio, así que tenemos hasta razones astronómicas para celebrarlo. Preciso, qué bueno, qué bueno. El observatorio ha sido un hito importante, lo que decíamos, dentro de lo que es la ciudad. La fundación en 1873 y es parte desde un inicio de la Escuela Politécnica Nacional. Cuéntenos esto, o la Escuela Politécnica Nacional después se hace cargo de lo que es el observatorio. El observatorio, de hecho, es más antiguo que la Politécnica Nacional. Claro, ¿no? Fue fundado el observatorio por el presidente García Moreno. Bueno, cuando vino el observatorio vinieron expertos básicamente europeos a la construcción y la puesta en marcha. Pero el observatorio, además de ver, como yo digo, o sea, somos los ojos hacia el universo, además de eso fue el puntapié inicial para otras instituciones importantes del Ecuador. Fue el puntapié inicial para el INAMI, que se comenzó a hacer las mediciones meteorológicas ahí, y también el Instituto Geofísico. O sea, también nosotros estudiábamos los sismos, erupciones volcánicas, etcétera, en su comienzo. Entonces, fue ese puntapié inicial. Después fue ahora somos parte ya de la Politécnica Nacional, y bueno, seguimos creciendo. Seguimos viendo el Observatorio Astronómico, creo que la mayoría de quiteños y no quiteños que vivimos aquí en la ciudad, conocemos que se encuentra dentro de lo que es el Parque de la Alameda. Cuando se lo construyó, prácticamente estaba en las afueras de la ciudad, es decir, Quito terminaba prácticamente en lo que en ese momento se conformaba como la Alameda. ¿Tenía alguna razón lógica, científica, específica para que se lo haya construido ahí en el sector de la Alameda? Una de las razones de donde nosotros los astrónomos ponemos un observatorio es lugares en donde no tengamos contaminación lumínica. Hace 150 años la Alameda estaba fuera de la ciudad y obviamente no existía el problema de la luz que afecta nuestras observaciones astronómicas que viene de la ciudad. Actualmente, obviamente, en la Alameda está metida en la mitad de la ciudad, así que es bastante complicado. De hecho, en el observatorio, que también tenemos un museo dentro del Parque La Alameda, tenemos una serie de fotografías de hace 100 años, y uno puede ver cómo las faldas del Pichincha eran básicamente bosque, y lo único que uno ve desde el observatorio en esas épocas era básicamente el Colegio Mejía, ahí en La Vargas. Entonces estábamos a las afueras de la ciudad. Ahora obviamente ya las condiciones son distintas, ¿no? 150 años después. Pero se puede seguir observando, es más difícil, pero se observa cosas. Es más difícil, pero bueno, dentro de lo que se puede intentamos hacerlo. De hecho, durante todo este verano, desde junio, julio y agosto, tenemos organizado observaciones nocturnas para el público, martes, miércoles y jueves, a partir de las 7 hasta las 9 de la noche. La idea es miércoles y jueves, sí, correcto. Y la idea es que abramos nuestras puertas, recibir a la gente y dar ese salto de nosotros como astrónomos hacia la sociedad. Que la gente pueda ver por un telescopio. Observar por un telescopio es una experiencia. Entonces vamos a poder observar la luna, las estrellas, siempre que las condiciones lo permitan, por supuesto. Bueno, el Instituto, como usted ya lo dijo, Astronómico de Quito, fue pionero, se ha dedicado constantemente al tema de la investigación. Actualmente, ¿qué tipo de investigación producen? ¿Qué tipo de datos están ustedes emitiéndolos diariamente? Cuéntenos un poco de ese asunto. Bueno, los astrónomos que estamos ahí involucrados en el observatorio, tenemos colaboraciones en distintas ramas de la astronomía. Estudiamos desde las galaxias más lejanas hasta los exoplanetas. Los exoplanetas son planetas que están orbitando alrededor de otras estrellas, que no es el Sol. Así que estudiamos también el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Así que estudiamos diferentes tipos de objetos astronómicos, distintas ramas de la astronomía. Siempre estamos en continua publicación de nuestros resultados en las revistas más especializadas en astronomía del planeta. Y igual, colaboramos en distintos proyectos a nivel mundial con otros astrónomos para poder desenmascarar el origen, la física detrás de los fenómenos astronómicos. Así que estamos en continua investigación, hacemos investigación de gran calidad y bueno, esa es la otra razón de los 150 años. A pesar de que ahora tal vez no es tan, para mucha gente el observatorio no es tan conocido, pues bueno, estamos haciendo ciencia, estamos ahí para la sociedad, para la gente.
Correcto. El hecho de que el observatorio haya nacido y siga estando prácticamente dentro de lo que es el centro del mundo, muy cerca de lo que es la línea equinoccial, nos da una ventaja en determinada recolección de datos que no se pueden obtener en otros observatorios del mundo. La ventaja, por ejemplo, de poner un observatorio cerca de la línea del Ecuador es que nosotros podemos observar tanto todas las estrellas, los planetas, las galaxias que se encuentran tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. No se ocultan como pudiera pasar en los observatorios, por ejemplo, los observatorios que se encuentran en Chile pueden ver las estrellas que son disponibles para el hemisferio sur, pero no para las que están en el norte. Para nosotros tenemos esa ventaja geográfica actualmente. Entonces, en ese sentido es una gran idea poner un observatorio cerca a la línea ecuatorial. Entonces, esa fue la gran motivación para poner aquí un observatorio hace 150 años. Correcto. Normalmente, cotidianamente, día a día, ¿cómo están haciendo ustedes con la gente que visita o que puede visitar el observatorio? ¿Hay visitas guiadas? ¿Hay visitas a determinadas horas? ¿Existen cronogramas, por ejemplo, con escuelas, con colegios, con universidades para lo que es la visita? Dentro del observatorio nosotros tenemos un museo en donde ustedes pueden recorrer y van a encontrar toda la instrumentación, la historia detrás del observatorio. ¿Ese podemos visitarlo? Está abierto de lunes a viernes a partir de las 9 hasta el mediodía y de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Es decir, de 9 a 12. A 12 y de 2 a 4. Y está abierto para el público en general. La entrada ¿gratuito? Es de $3. $3. Diferidos, niños, tercera edad, 1,50. 3 adultos, 1,50 para niños adultos de la tercera edad. Sí, y es súper interesante el museo porque además de tener toda esta instrumentación astronómica que se utilizó en el observatorio, también es un recorrido por la astronomía, la ciencia y de alguna manera también la historia de esta ciudad. Ahí uno puede encontrar registros fotográficos de hace 150 años, 100 años, etcétera, que son súper interesantes de observar. Entonces, por favor, visítenos en el observatorio. Hay visitas guiadas. También uno puede previamente contactarse con el museo para poder, yo que sé, que si son grupos muy grandes, bueno, organizarnos para que puedan venir. De hecho, todo el tiempo nosotros recibimos sobre todo escuelas y colegios de la ciudad, e inclusive nos visitan otras ciudades que vienen exclusivamente para ver lo que tenemos en el observatorio. Vamos ahora con estas visitas que se van a realizar martes, miércoles y jueves, 19 horas o 19 horas. A las 7 de la noche, de 7 a 9. Sí, estas observaciones que vamos a realizar durante todo el verano. ¿Por qué el verano? Porque es la época del año en donde podemos esperar el mejor cielo posible dentro de esta ciudad. Y bueno, uno puede inscribirse en la página web del observatorio. Uno en Google pone Observatorio Astronómico de Quito, la primera opción, y ahí uno puede ingresar en reservar citas para las observaciones nocturnas. Y bueno, uno simplemente reserva la cita, asiste el día en donde uno reservó, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Si si ya está nublado, nosotros eventualmente tipo 5 de la tarde enviaremos un mail explicando las razones por qué no vamos a observar. ¿Esas citas son gratuitas? Esas visitas son $3 igual. $3 igual. Adultos, 1,50, niños y tercera edad. Pues ustedes le anuncian, le dicen, ¿sabe qué? 5 de la tarde. Claro, si ya vemos no va a ser posible, no vamos a poder ver, reagendan. Claro, se puede reagendar. Se puede reagendar. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Estafa monumental. Simón Espinosa Cordero. El sociólogo alemán Heinz Dietrich Stephan Dominus Vobiscum nunca imaginó que al postular una famosa fabularía ponía en manos de la mejor de la inteligencia de la izquierda ecuatoriana un explosivo retórico que tiene a Ecuador a solo un paso del terror, le hace 20 de agosto de 2023. No por su contenido de ideas, que apenas alcanza a ser un oportunismo intelectual, sino porque creó el estribillo del más aberrante fraude jamás sufrido por nuestro país, socialismo del siglo XXI, al que se añadió revolución ciudadana. Garabatos conceptuales que no han sido ni socialismo ni revolución, como lo dijo un brillante jurisconsulto de la vieja guardia. No fue socialismo, idea 1000 veces invocada, puro humo de paja, que ha asfixiado al país porque ni por un instante la comunidad trabajadora ecuatoriana ha sido dueña de los medios de producción. Ha sido, sí,
una camarilla, una nomenclatura de partido único apropiada del Estado, la que hizo del servicio público una mesa de garito donde siempre gana la mafia. No es ni ha sido una revolución porque no produjo ningún cambio profundo ni en lo cultural, ni en lo económico, ni en lo social en nuestro país, y tampoco hizo del pueblo su protagonista. Ha sido, por el contrario, una destrucción profunda de la integridad moral y jurídica de las personas al hacer de la ley una caricatura y elevar a derechos políticos el crimen, el delito, el saqueo de las riquezas nacionales y la apropiación insaciable del dinero ajeno. Todo ha sido un falso relato, un fraude contumaz, un dibujo en la arena trazado por piratas sin fronteras. Sería una conjetura decir que la democracia republicana dentro de un Estado de Derecho es el sistema político perfecto, porque no lo es. Sin embargo, la realidad de la sociedad humana que ha cruzado de la historia universal nos dice que, hasta el momento, no ha habido algo mejor. ¿Cómo volver a sus cauces? Lo primero es conocer y reconocer. Abrir los ojos para recordar los 10 años de rafaelismo. En estos días circula el libro La Revolución Malograda, escrita por dos periodistas investigadoras, Mónica Almeida y Ana Karina López. Un relato fluido que nos trae a la memoria la crecida de río de hechos que dejaron a ecuatorianas y ecuatorianos como una ciudad enlodada, un corazón sin latidos, un país con aguas hervidas, listo para que en unos años se ahogara en sangre, terror y lágrimas. Un libro difícil de conseguir por el miedo de algunas librerías a tenerlo siquiera en sus bodegas. Hubo un hombre valiente que en tiempos de Rafael lo denunciaba y en la Asamblea Nacional fumigaba y muerta no decía tonterías, sino la verdad de cómo estaba nuestra patria en agonía. Y ese hombre ahora es candidato a la presidencia. Recuérdenlo, Simón Espinosa Cordero. Correa se juega a dos bandas, terceros le hacen el coro. Talía Flores, primicias. Fue un acto de manipulación tan bien urdido, como solo ellos saben hacerlo, que hasta los más pintados en política se creyeron el cuento de que con la acción de protección del juez de Yaguachi, Jorge Glass podía ser candidato a la presidencia de la República. Era viernes por la tarde, víspera del gran anuncio, y nada podía fallar. Pero ocurrió lo inesperado. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, puso un tuit señalando que la Corte Constitucional había dejado en claro que los jueces sí pueden cometer prevaricato cuando violan normas procesales expresas en garantías jurisdiccionales. Ardió Troya. Desde Bélgica, Correa reaccionó de forma virulenta, mucho más que de costumbre, e insultó a Saquicela de manera burda, tras recordarle que como juez, él fue uno de los que lo sentenció por influjo psíquico. Aún así, en el mundo Twitter, muchos seguían con el cuento de la candidatura de Glass, al haber caído en la trampa de aquellos que orquestaron la farsa. El sábado, lo de Portoviejo llegó al paroxismo, cuando la presidenta nacional del movimiento Revolución Ciudadana RC5 postuló de manera oficial a la presidencia de la República, a quien tiene una sentencia ejecutoriada en firme y está impedido de participar en política de por vida. El engaño a los militantes y simpatizantes resultó conmovedor, porque cuando para completar la trama el ungido declinó su postulación, la gente parecía resistirse a admitir tal negativa, sin sospechar de que se trataba de un burdo engaño. Una insolente simulación avalada por la delegada del Consejo Nacional Electoral presente en el acto. Finalmente, el binomio escogido fue el que estaba previsto desde tiempo atrás: la ex asambleísta Luisa González para la presidencia y Andrés Arauz para la vicepresidencia, luego de que en 2021 terciara por la primera magistratura, con lo que quedó confirmado el rumor de que Correa solo confía en ella. Los videos difundidos de inmediato ratificaron que González y Arauz fueron siempre los escogidos, y que mencionar a Glass fue un ardid para victimizarlo y buscar réditos para la causa. Justamente lograr réditos políticos y volver al poder es la apuesta mayor del correísmo en esta campaña, en la que parece jugar a dos bandas. Que Jan Topic haya escogido como binomio a Diana Jácome, de raigambre política correísta, habiendo trabajado en medios oficiales durante ese gobierno y participando en sus campañas, no parece fruto de la casualidad. Por eso, el amague de discrepancia que hizo en un comunicado el Partido Social Cristiano, que auspicia a Topic,
en el que diseñó una suerte de perfil ideológico de la candidata ideal para luego terminar aceptando a la elegida por el presidenciable, causó hilaridad. Lo hicieron tras una tajante declaración de Topic en la que ratificaba que ella sería su compañera de fórmula, lo que podría ser un anticipo de cómo actuaría en caso de llegar a ganar las elecciones. El episodio dio pie para que no pocos consideren que la alianza entre el correísmo y el Partido Social Cristiano que funcionó en la Asamblea Nacional cesada sigue viento en popa. Y también sirvió para que se recuerde que la cercanía política de Topic con el correísmo, que data de cuando Jorge Glass estuvo frente de los sectores estratégicos y luego en la vicepresidencia de la República, persiste. En fin, el sábado 10 de junio, el último día hábil para registrar las precandidaturas, ocurrió otro hecho tan inesperado como inescrutable. Apenas se supo que la compañera de fórmula de Otto Sonnenhösner sería Erika Paredes, Rafael Correa reveló en Twitter que ella colaboró en su gobierno y que cuando se vieron en México le pidió una carta de recomendación para ingresar a Harvard. Fue un golpe a una candidatura que se la percibía solvente, por lo que dejó algunas interrogantes. O Sonnenhösner no investigó los antecedentes políticos de su compañera de fórmula, o si lo hizo, no le importó que hubiese sido parte de la llamada Revolución Ciudadana, lo que significaría un desenfoque en la comprensión de lo que es una campaña electoral y de lo que podría ser la gobernanza en una eventual administración suya. Todo esto ocurre cuando Sonnenhösner acaba de obtener una maestría en Administración Pública en Harvard, donde habría hecho amistad con Erika Paredes, que también estudió en esa universidad y con quien ha diseñado su plan de gobierno, según le dijo a Carlos Vera el domingo, tras permanecer en silencio por más de 24 horas desde la revelación de Correa. Paredes es la segunda candidata cercana al correísmo que busca la vicepresidencia en una tienda política que no es la de RC5. Es casualidad que entre los miles de mujeres con credenciales para ese altísimo cargo se escoja justamente a las que son afines al correísmo. ¿Será que a Topic y a Sonnenhösner le conviene para binomio un perfil de mujer joven con solvente preparación académica y cercana al correísmo? La política, y aún más las campañas electorales, tienen sus propios misterios, y este parece ser uno de ellos. ¿Quién diría que para el 20 de agosto la llamada Revolución Ciudadana no solo cuenta con un potencial electoral admitido por todos, sino que a más de sus propios candidatos, otras tiendas han decidido hacerle el coro? ¿Eso es normal? ¿Hay algo oculto que no sabemos? ¿Asimismo en la política? Bueno, estamos en la mitad del mundo. Talía Flores, primicias. Noticias internacionales. Niños rescatados en Colombia, de los peligros de la selva a la disputa familiar por su custodia. Estas son las primeras imágenes del rescate de los 4 niños indígenas colombianos que sobrevivieron 40 días en la selva. El final feliz de una historia real que tiene los ingredientes del más increíble guión de cine. Un fatal accidente de avión, 4 hermanos de entre 11 meses y 13 años que ven morir a su madre y después deambulan semanas en una selva amazónica infestada de grupos armados y animales salvajes. Colombia lloró de alegría el pasado viernes cuando fueron encontrados con vida, hambrientos pero en buen estado. Pero ahora se ha abierto otra batalla entre el padre y la familia de la madre que se disputan la custodia de los niños. Pero no conversar, les agradecemos mucho. Bueno, los niños tienen que estar en un contexto protector, de cuidado, de amor para que puedan recobrar su salud, recuperarse y ahí en adelante vemos cuáles serían las medidas que adopte la defensora de familia. Vigilados de cerca por el personal médico, los 4 hermanos se recuperan del trauma dibujando, leyendo y haciendo cosas propias de su edad y de la vida moderna, sin ser conscientes quizá de que siguen vivos gracias a los conocimientos ancestrales que les transmitió su abuela. JP Morgan llega a un acuerdo millonario con las víctimas de Jeffrey Epstein. JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, ha llegado a un acuerdo con las víctimas de Jeffrey Epstein, que acusaron al banco de facilitar el tráfico sexual del fallecido magnate. Aunque los términos del acuerdo no han sido revelados, se estima que la suma del acuerdo colectivo ronda los $290 millones. Las Islas Vírgenes de Estados Unidos también han presentado una demanda similar contra el banco, que aún está pendiente.
Las autoridades estadounidenses anunciaron en 2019 que Epstein se había suicidado en su celda antes de ser juzgado por cargos de tráfico sexual. Estados Unidos confirma espionaje chino desde Cuba. Hasta el viernes, el reporte de The Wall Street Journal fue catalogado como impreciso por la Casa Blanca. El sábado, un funcionario no identificado ofreció detalles reveladores. Y este lunes, el secretario de Estado Antony Blinken indicó que desde al menos 2019, el Servicio de Inteligencia estadounidense conocía sobre las intenciones de China de expandir sus centros de espionaje en Cuba y en otras regiones del mundo. De hecho, según la información que tenemos, la República Popular China llevó a cabo una actualización de sus instalaciones de recopilación de inteligencia en Cuba en 2019. Según la Casa Blanca, hasta hace muy poco la información se mantuvo clasificada. Blinken aseguró que se han realizado esfuerzos silenciosos, sin ahondar en detalles. Nuestros expertos evalúan que nuestros esfuerzos diplomáticos han frenado este esfuerzo de la República Popular China. Es algo que estamos monitoreando con mucho cuidado. En principio, los gobiernos de Cuba y China negaron el reporte. Calumnias de este tipo. Beijing siguió haciéndolo este lunes. No importa cómo Estados Unidos difunda rumores y difame a la parte china, no puede socavar la sincera amistad entre China y Cuba, ni encubrir sus escuchas telefónicas indiscriminadas y a gran escala en otros países. Senadores y representantes opositores a Biden han catalogado como débil el enfoque del gobierno demócrata, a pesar de que según Blinken, el supuesto centro habría estado funcionando durante la pasada administración republicana. Debería causarle al presidente Biden y al secretario de Estado Blinken tal vez dudas, restablecer los lazos diplomáticos con Cuba, abrir diálogo con Cuba. La Casa Blanca no aclaró si la supuesta instalación en Cuba sigue funcionando. Jorge Agobián, Voz de América. La OTAN inicia las mayores maniobras aéreas de su historia. 10.000 soldados de 25 países y 250 aviones iniciaron el lunes en Wunstorf, en el centro de Alemania, las maniobras Air Defender 2023. Se trata del mayor despliegue de fuerzas aéreas de la OTAN de la historia. El objetivo de estos ejercicios, planeados varios años antes de la invasión de Ucrania y que cobran más relevancia en el contexto actual, es entrenar la cooperación entre los diferentes países y sus fuerzas armadas. Die Übung ist ein Signal an uns vor allen Dingen, ein Signal an uns, an die NATO-Nationen, aber auch an unsere Bevölkerung, dass wir in der Lage sind, sehr schnell zu reagieren. Wir haben es jetzt geschafft, innerhalb weniger Tagen 250 Flugzeuge einsatzbereit zu haben, dass wir eben in der Lage wären, das Bündnis zu verteidigen im Falle eines Angriffs. En las maniobras, las 25 naciones participantes harán frente a un escenario crítico simulado y deberán realizar operaciones aéreas conjuntas y practicar diversas misiones para establecer superioridad aérea y hacer retroceder a un adversario ficticio. En Ucrania, los aliados pendientes de una contraofensiva crucial. En plena contraofensiva, Ucrania recibe mensajes de respaldo de sus aliados. Ninguno cree que vaya a ser fácil ni rápido. De hecho, están convencidos de que costará muchas vidas en ambos bandos. Pero en palabras del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, el momento es crucial y de lo que pase en esta contraofensiva dependerán las condiciones de salida del conflicto. Ukraine's success in the counteroffensive would do two things. It would strengthen its position at any negotiating table that emerges, and it may have the effect as well of actually causing Putin to finally focus on negotiating an end to the war that he started. Los líderes de Francia, Alemania y Polonia que se reunieron este lunes en París han prometido que ayudarán a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, ante la perspectiva de una contraofensiva que podría ser muy larga. Elle a été préparée avec soin, méthode, par une armée des dirigeants qui ont montré depuis un peu plus d'un an leur détermination, leur bravoure et l'excellence de leur sens tactique et de leur organisation. Et donc, cette offensive a vocation à se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. El presidente ruso Vladimir Putin celebró el Día de Rusia con una rara aparición para condecorar a soldados heridos en Ucrania. Incluso se informó de que había dicho que era un momento difícil para el país.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.